A Camilo, a los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales y Humanas que me invitaron a esta conversación con ustedes. Y yo le decía a Camilo que después de esas presentaciones que a veces son tan odiosas, a uno solo le queda defraudar al auditorio. Después de todo eso que sale allí, paso directamente del anonimato al desprestigio. Espero que así no vaya a ser. Espero que así no vaya a ser en esta presentación de la tarde de hoy. Dos o tres elementos de contexto iniciales que me parece importante para la conversación. Primero, soy hijo de una segunda generación de migrantes campesinos santanderianos y hablo a toda velocidad. Y voy a hablar a toda velocidad. Retaría a cualquiera de ustedes a que trate de tomar apuntes a la velocidad que voy a hablar. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Que si alguno de ustedes dice, él dijo el otro día que yo digo, no, usted lo copió mal porque lo dije muy rápido. El que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo. Tiene sus ventajas, tiene sus ventajas. La verdad es que es una forma de exposición en la medida en que voy hablando, que harán las imágenes y textos que yo considero fundamentales, y en ese sentido pues la palabra simplemente es un elemento oratorio que nos va acompañando en la presentación. El segundo elemento importante es que lógicamente para hablar de un tema tan complejo como la geopolítica de la guerra, y unido a todo lo que ha sido el desarrollo de la economía y los grandes megaproyectos para América Latina, pues necesariamente desborda el conocimiento y la posibilidad de una persona sola. Y en ese sentido, aunque voy a hablar yo como única persona aquí, lógicamente detrás de esto hay muchísima gente. Estudiantes universitarios, profesores universitarios, campesinos, comunidades indígenas, comunidades negras, una gran cantidad de gente colombiana y de fuera de Colombia que desde hace algunos años hemos venido tratando de entender el tema de la geopolítica de la guerra y el tema particular de la guerra colombiana. Y en ese sentido, habría que hacerles un homenaje inicial a todas estas personas que nos han acompañado en todos estos momentos en este trabajo. El tercer elemento que creo que también es muy importante, si quieres se pueden ir sentando, no sé. Sí, solo falta que tengan el escudo y uno queda. Mentiras, eso. Bueno, el tercer elemento es que generalmente después de que termino la conversación, algunas personas me dicen, pero eso que usted dice es demasiado pesimista. Es demasiado pesimista. Yo solamente puedo salvarme de esa afirmación diciéndoles que estoy convencido que un pesimista es un optimista bien informado. Es un optimista bien informado y lo que yo voy a hacer es transmitir información que ustedes sabrán aquilatar y ustedes mirarán hasta dónde les da explicaciones o no a las preguntas que hoy en día nos invitan o nos convocan en esta tarde aquí a esta conversación. O si se quiere de manera mucho más escolástica, ya que estamos en la universidad, como decía Gramsci, yo voy a colocar aquí el pesimismo del intelecto, porque ustedes colocarán el optimismo de la voluntad, porque ustedes colocarán la capacidad de lucha, y en ese sentido sé que me van a desbordar. Yo solamente hablaré entonces desde el pesimismo del intelecto. El título de la conferencia, que inicialmente en términos académicos era la geopolítica de la guerra, he querido acompañarla más bien con una frase, inicialmente en homenaje a los 50 años de Che Guevara, que importan las dificultades de un país cuando está en juego el destino de la humanidad. Y eso nos da en alguna medida no solamente la memoria de este gran luchador latinoamericano, sino que de igual manera también nos da un poco la dimensión en tiempo y espacio de lo que vamos a conversar. Y recogía para la conferencia entonces un documento interesante, un texto interesante de un cantautor caleño, Julián Rodríguez, que canta una canción que dice: la guerra ya está aquí, pero dicen que ya viene. La guerra ya está aquí, pero dicen que ya viene. Y creo yo que era la mejor forma de iniciar esta conversación con todos ustedes y con todas ustedes. Y empecemos entonces a mirar ahora sí ya el contenido propio de la conversación. Hace como unos 5 o 6 años nos invitaron a diferentes líderes de partidos de izquierda del mundo entero a una reunión en Ciudad de México. Y nos pusieron una tarea por demás dificultosa, bastante comprometedora. Durante 10 minutos cada uno y cada una de los asistentes teníamos que presentar un diagnóstico del planeta y cuáles eran las alternativas de solución y de salida a los problemas que vivía en ese momento el planeta. Comenzaron las presentaciones por demás masoquistas. Imagínense un auditorio de izquierda, uno tras otro y una tras otra, iban aumentando, íbamos aumentando y la depresión aumentaba en el auditorio. Escuchamos absolutamente todos los desastres naturales del planeta, toda la miseria y toda la violencia en Asia, en África, la impunidad en América Latina, y seguíamos, almorzábamos, seguíamos, comíamos y al día siguiente seguíamos. El tercer día, en las horas de la tarde,
las horas de la tarde, cuando iba a comenzar la sesión, se asomó tímidamente a la puerta un personaje por demás curioso, con unas facciones marcadamente indígenas. Asomó su cabeza así, y apenas asomó la cabeza le dijo el organizador: siga, le corresponde a usted el uso de la palabra. Ingresó entonces, se sentó allí, colocó su maleta de cuero, la puso ahí abajo, miró al auditorio muy nervioso, muy nervioso, tomó el micrófono bastante nervioso. Yo siempre he creído que por dos razones fundamentales estaba nervioso aquel personaje. Germán Yucra, parlamentario indígena boliviano, y tomó el micrófono y, como les decía, estaba muy asustado, y las dos razones para mí son: la primera, era la primera vez en la vida que Germán montaba en avión, jamás había montado en avión, y salió de La Paz con escala en Ciudad de Lima, luego en Miami, de Miami a Ciudad de México, 9 horas de cambios de vuelo, y estaba muerto del susto, y la segunda, porque cuando hizo escala en Miami, los servicios de inteligencia norteamericanos, que a veces no son tan inteligentes, lo confundieron con Evo Morales y lo tuvieron preso durante 2 horas allí en el aeropuerto de Miami, y tomó el micrófono muy nervioso, muy nervioso, y dijo así: yo remedaré la voz de él. Él el otro día me dijo: pues me andan diciendo que vos estás hablando de mí por ahí. Pues seguí hablando, me dijo, seguí hablando. Tomó el micrófono y dijo así: pues nosotros venimos de una revolución muy joven. Pues es una revolución que tiene muchísimos años, pero es una revolución muy joven. Es una revolución que combina 4 elementos fundamentales. El primero de ellos es el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo. Un indígena aymara diciéndole eso al auditorio de izquierda del mundo, una sonrisa plena en todo el auditorio. Bueno, algunas sonrisas postergadas, ¿no? Porque mientras que la traductora del ruso, que era una señora que parecía una nevera de 9 pies, le hacía la traducción al del lado, se reía un poco después. El marxismo-leninismo. Pues el segundo elemento es el hombre nuevo guevarista. El hombre nuevo guevarista del Che Guevara. El Che Guevara. Ahí de las sonrisas eran menos. Nos sonreíamos los latinoamericanos, claro, algunos europeos o norteamericanos solidarios con nuestras luchas, pero ya no, ¿por qué se iba a sonreír el delegado del Partido Comunista Coreano? Que iba a saber quién era el Che Guevara. Difícilmente podrían saber quién es él. Y ahí hay una sonrisa un poco menor. Ese es el tercer elemento. El tercer elemento es la teología de la liberación. La teología de la liberación. En un auditorio de izquierda del mundo, la teología de la liberación, ya las sonrisas eran muy exiguas. Por ahí uno que otro de los grupos cristianos de base, de los portuarios brasileños, o quizás de pronto los chilenos, o los de la teología de la liberación, Leonardo Boff, o alguno brasileño, uno que otro camilista colombiano, por ahí se sonreían. La teología de la liberación. Después el cuarto elemento es la cosmovisión andina. ¿La qué? La cosmovisión andina. Ahí ya nadie se sonreía, nadie entendía absolutamente nada. Y él, con una mirada ingenua, profundamente milenaria, de indígena luchador del altiplano boliviano, miró al auditorio y dijo: pues yo veo que aquí hay mucha perplejidad. Pues yo les voy a explicar. Y continuó diciendo: pues nosotros somos agua y somos tierra, porque nosotros somos el territorio mismo. Y por eso para nosotros no hay nada antes que el territorio. Y nuestro pensamiento es el mismo territorio. Por eso para nosotros el pensamiento es el pensamiento de los abuelos de nuestros abuelos, que va a dirigir la resistencia de los hijos de nuestros hijos. El pensamiento para nosotros es la expresión misma del territorio, porque somos el agua y somos la tierra. Y la cosmovisión andina nos ayuda a interpretar todos los pensamientos. Bienvenidos a esos pensamientos. Bienvenidos, pues es que hace como 500 años vinieron algunos y nos cambiaron el idioma, y nos cambiaron la religión, y nos pusieron a cascar una cruz. Pero afortunadamente después vinieron los hermanitos menores de la teología de la liberación y nos ayudaron a cascar la cruz. Pues por eso nos queremos a ellos. ¿Y cómo no vamos a querer a Che Guevara? Si el Che Guevara se vino allá de Cuba a morir en la tierra boliviana, se convirtió en territorio boliviano también, murió en nuestras tierras aquí luchando, pues también queremos a Che Guevara. Y nuevamente, con profunda ironía, miró al auditorio. Yo creo que con ironía. Él el otro día me corregía y me decía que nunca miraba un auditorio con ironía, sino más bien con la sabiduría profunda de quienes han luchado este continente. Nuevamente miró al auditorio y dijo: y bueno, pues si ustedes dicen que hay que meterle marxismo-leninismo, pues le metemos marxismo-leninismo.
es nada más y nada menos que la realidad de América Latina. Un continente que cada día se mira y se comprende en la revisión de sus propias entrañas. Un continente que se mira hacia sí mismo, que sabe que solamente allí entenderá y comprenderá los derroteros de su lucha y para dónde va. Yo quería iniciar con este testimonio de Germán Yucra para que no nos olvidemos jamás, que somos capaces de repensarnos en las propias estructuras, en las propias formas de ser, pensar, sentir, amar, luchar y resistir de nuestro continente, o jamás encontraremos una salida digna e idónea para estos conflictos que estamos viviendo hoy en día. Territorio somos nosotros mismos, somos el agua y somos la tierra. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para esta conversación? Paradójicamente, voy a recoger los 3 elementos del discurso, ojo, del discurso de instalación del Congreso de la República de Colombia, el 20 de julio del año 2007, pronunciado por el excelentísimo señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Si ustedes se leen con detenimiento ese documento, después de 5 o 10 minutos, quizás de pronto justificables o no, para algunos no, para otros sí, acababa de suceder lo de los 11 diputados, hace algunas diatribas, como siempre sabemos, a estos temas, y luego se dedicó durante casi 2 horas a hablar de 3 palabras. Primero, infraestructura. Segundo, telecomunicaciones. Tercero, energía. Sudamérica en el mundo. Vamos a mirar las bases materiales de todo el proceso de conflicto y guerra en América del Sur. Insisto, infraestructura, telecomunicaciones y energía. Yo cuando comencé a hacer estos estudios, cuando estábamos hace algunos años, ya bastantes años, haciéndole seguimiento a algunos de estos dolorosos casos de violación a los derechos humanos que hay en nuestro país, le hicimos el seguimiento al caso de un muchacho estudiante universitario que fue detenido arbitrariamente, posteriormente fue torturado, luego fue desaparecido y finalmente asesinado. Es decir, en la jerga jurídica, por decirlo de alguna manera, un crimen, 2 crímenes atroces, la detención arbitraria y el asesinato, y 2 crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura. Llevamos el caso ante las Cortes Nacionales y las Cortes Nacionales no encontraron mérito suficiente para abrir investigación. Lo llevamos en ese momento, existía la Corte Penal Militar, hace ya bastantes años, y tampoco hubo mérito para abrir investigación. No contentos con eso, después de algunos años, porque estos fueron años de trabajo, quisimos llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Colombia a volver a abrir la investigación. Se abrió la investigación y se dictó sentencia condenatoria. Sentencia condenatoria por 2 crímenes atroces y 2 crímenes de lesa humanidad. La sentencia fue dictada a un sargento que participó de manera terciaria en los hechos y fueron 48 horas de arresto simple. Ese día, a quien estaba al lado mío, a quien yo respeto y toda mi vida respetaré, el padre Javier Giraldo, gran luchador de los derechos humanos, yo le dije, no vuelvo a discutir jamás, no vuelvo a discutir jamás un muerto o una muerta en Colombia si no tengo encima el mapamundi. Yo quiero entender qué es lo que hay detrás de todo esto. Y empecé a estudiar entonces el tema de los grandes megaproyectos, de a mirar qué era lo que sucedía para que se estuviera dando esa guerra, por demás nunca declarada por la mayoría de las víctimas. Hay que destacar aquí el Amazonas en esos 2 epicentros que vamos a mirar y después veremos por qué. El contexto. 1 minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara. La vasta Amazonia desaparecerá de la faz del planeta, destruida por el granizo, y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las 3 de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida
serán las cucarachas. Así comenzaba Gabriel García Márquez su hermoso discurso, El cataclismo de Damocles, en 1986, el discurso por el desarme frente a todos los primeros ministros del mundo. Y esto, que hace 20 o 21 años parecía una anticipación negativa desde la literatura, es hoy en día nada más que una simple posibilidad científica. Porque hoy en día nos enfrentamos ante una crisis planetaria que nos obliga a comprender desde la globalidad y desde la localidad lo que está sucediendo en todo nuestro planeta. Que además no es solamente privilegio negativo y exclusivo de los sectores pobres del mundo, porque aún también en los grandes países está dándose en los países más desarrollados la misma tragedia. ¿Quién de nosotros no asistía con dolor y preocupación a las imágenes de televisión donde veíamos las comunidades negras, las comunidades latinas, tratando de salvar sus enseres allí, en medio de las partituras del jazz y del blues, en el desbordamiento del río Mississippi en New Orleans, o los incendios de esta semana en algunos estados en los Estados Unidos, o quizás de pronto el calentamiento de los océanos que ha generado los grandes tsunamis, o el agujero en la capa de ozono, o el calentamiento de la tierra, y tantas otras cosas. Pero lo primero que tenemos que decir es que así la fantasía mítica nos puede llevar a creer eso. Esto que estamos viviendo no es el resultado de la rabia de los dioses que nos están castigando, sino es el resultado de un modelo económico en el cual un sector minoritario del mundo ha querido sacarle la mayor tasa de ganancia en la menor unidad de tiempo a todo el planeta. Y están poniendo en riesgo aún mismo la vida en el planeta. Por lo menos según los cálculos del Banco Mundial, ya el 32% de la población es inviable. Están colocándonos en una situación de inviabilidad humana absoluta, porque han pretendido, insisto, sacarle la mayor tasa de ganancia en la menor unidad de tiempo. Para comprender todos estos elementos que estoy tratando de presentar, siempre tenemos un sabotaje. Ya saben que estamos en la conferencia, eso se ve vía satélite además. Para comprender todos estos elementos, que como les decía antes, ¿sí ve? Yo ya sé cómo sabotear, pero también ya sé cómo se devuelve rápidamente. Ante esa crisis planetaria, el primer elemento que tenemos que sacar en imagen clara es: si hace 40 o 50 años me hubieran invitado a dictar esta charla en Irán o en Irak, cosa que por demás hubiera sido imposible hace 40 o 50 años, yo hubiera tenido que comenzar la conferencia diciéndoles: señoras y señores, los van a bombardear. Los van a bombardear. ¿Por qué? Porque ¿cómo carajo se les ocurrió nacer en todas las fuentes de energía del planeta? Los pozos de petróleo. ¿A quién se le ocurre ir a nacer allí? Pues hoy en día, y ojalá ustedes me ayuden a contradecirme, les tengo que decir a todos y a todas: señores y señoras, nos van a bombardear. Nacimos en la nueva fuente de energía del planeta, el agua. Nacimos en la nueva fuente de energía del planeta. Las grandes guerras de este milenio, que ya comenzaron en el milenio pasado, son por el agua. Las grandes guerras serán por el agua. Un momentico. En primer lugar les presento el planeta agua. El 73% de la superficie del planeta es agua. De ese 73%, solamente el 4 o 5% es agua potable de consumo humano directo. Por lo tanto, quienes en alguna medida controlen ese recurso controlarán el planeta. Para comprender todo lo que vamos a mirar, les pido en principio un ejercicio metodológico. Primero, descentración en el tiempo. Descentración en el tiempo. O somos capaces de descentrarnos un poco del presente, mirarnos muchos años atrás y proyectarnos muchos años adelante, o no comprenderemos absolutamente nada. Esto que está sucediendo hoy no es una invención del día de hoy. Esto responde a decisiones estratégicas de muchos años atrás. Hace apenas 19 meses o 20 meses,
Veíamos nosotros en los titulares de prensa colombiana que decía: cumbre presidencial en Leticia. El presidente Uribe, el presidente Lula y el presidente Chávez se reúnen en Leticia y elaboran una novedosa propuesta para América del Sur. La red de integración fluvial intermodal para todo el comercio suramericano. Novedosa propuesta, novedosa propuesta. General Rafael Reyes en 1902, Conferencia Panamericana en México, ya la había presentado, ya está con mapas. No lo tenía todavía georreferenciado en sistema GIS, porque no existían los sistemas GIS en ese momento, pero estaban los mapas ya. Novedosa propuesta. O nos descentramos en el tiempo, no entenderemos absolutamente nada. Y miramos hacia adelante o no entenderemos tampoco absolutamente nada. O cómo me hacen ustedes para explicarme qué está sucediendo en este momento en las compras de tierras en el Bichada. En el Bichada en este momento le compran la tierra de una manera por demás fantástica. Le compro su parcela, se la compro. ¿Cuánto vale? No, pero yo no la quiero vender. No, dígame cuánto vale, yo le propongo un negocio. Y dice cualquier cifra, le pago el doble de lo que usted me está proponiendo. Pero además, él dice: pero yo qué me voy a ir a hacer con esa plata, me voy a morir a un barrio popular en Bogotá, ¿o qué voy a hacer? No, tranquilo, se la pago ya hoy, peso sobre peso, y no se tiene que ir de la finca. ¿Ah, no? ¿Y qué, me va a contratar? No, se queda ahí. Me quedo, ¿y qué voy a hacer ahí? Pues lo que venía haciendo, si tenía vacas, gallinas, pues las tiene ahí, no se preocupe. ¿Y le tengo que pagar por eso? No, tampoco. Sigue igual, exactamente lo mismo. Sigue exactamente lo mismo, no se preocupe. Eso sí, me hace un favor. Me firma un documento, claro, que si llega a morir usted, mis hijos que van a saber, o sus hijos que van a saber que usted me vendió la finca. Yo necesito un título para poder justificar que la finca es mía. Me firma el documento, el título. Me firma el título. Y ese señor se va con el título de propiedad de la finca. Como él sí sabe qué va a pasar en ese territorio dentro de 15 años. Como él sí sabe cuáles son los recursos estratégicos que hay en el subsuelo, como él sí sabe cuáles van a ser las inversiones, se va con el título valor a la bolsa de valores e intercambia la finca de nuestro amigo de hoy, la proyecta a 20 años y le intercambia el valor de esa finca a 20 años. Lo intercambia ¿por qué? Lo intercambia por metros cúbicos de oxígeno del Amazonas dentro de 14 años, o lo intercambia por la cosecha de duraznos de Chile dentro de 8 años. O lo intercambia quizás de pronto por metros cúbicos de cobre de las minas allí en el divorcio de aguas entre Chile y Argentina. O lo que es peor, lo intercambia por combatientes en Irak. 3 hermosos y voluntariosos países de la América Central pagan deuda externa con combatientes en Irak. Los territorios como mercancías financiarizadas. Comienzan a ser ahora los valores. Ya no importa la tierra hoy, no importa la proyección que hay hacia allá. ¿Cuál es la proyección de la tierra? Nos toca entonces descentrarnos en el tiempo, o no entenderemos por qué en este momento se está dando la cruenta masacre de nuestros hermanos y hermanas de las comunidades negras en el Urabá colombiano, en el Atrato, en el San Juan. ¿Qué es lo que está pasando? Hace 2 años en esta conversación también me decían, allá mismo en Chocó, me decían: pero ¿para qué seguimos hablando del canal Atrato-Truandó? Si el canal Atrato-Truandó parece que no lo van a construir. Parece que no lo van a construir. El primer diseño que yo conozca del canal Atrato-Truandó es de 1857. Y es aquí salir a Vallejuelos. Y ustedes saben lo que estoy diciendo. Es ir aquí a Vallejuelos y mirar ya los centenares de miles de comunidades que están aquí en Vallejuelos expulsados de esos territorios porque cometieron el maldito delito para ellos de haber nacido en un territorio por demás estratégico, en un territorio que es nada más y nada menos que la puerta conectora del Plan Puebla-Panamá con el Plan Amazonas, con el intermedio del plan militar llamado Plan Colombia. Casi nada donde vinieron a nacer. Y si a eso se les ocurrió que es el territorio con el más alto biodiversidad por metro cuadrado del mundo, y además tienen oro, y además tienen salida para el Pacífico, ahí tienen a Nuquí, ahí tienen todo, olvídese lo que está sucediendo. O nos descentramos en el tiempo, no entendemos absolutamente nada. Segundo, descentración en el espacio. Descentración en el espacio. Mire, los japoneses, por lo menos eso me dijo François Autag, el gran investigador François, un día me decía que los japoneses inventaron esta palabra. En castellano se traduce así, yo no tengo ni idea cómo irá en japonés. Si en castellano ya es difícil. Ellos inventaron la globalización. La globalización. ¿Qué quiere decir? Que para cambiar globalmente el mundo hay que pensarlo localmente.
Y para cambiar localmente el mundo, hay que pensarlo globalmente. Que la doble dinámica de lo global y lo local, de las resistencias locales, de los centenares de hombres y mujeres de todas las comunidades del mundo que hoy le dicen no a la globalización y que están marchando en sus tierras diciendo no más a la privatización del agua, no más a la privatización de la vida, no más a la guerra, que todos ellos tendrán sentido y triunfarán si somos capaces también de construir el movimiento global de pensamiento y de alternativa hacia otro mundo posible, la globalización. Y por eso nos toca descentrarnos en el espacio. Los poetas y ecólogos utilizan una frase muy bella que nos sirve mucho para poder concretar ello. Ellos dicen, hasta el más leve aleteo, hasta el más leve aleteo de una mariposa en un extremo del mundo puede llegar a cambiar el curso de los vientos en el otro extremo del mundo. Cualquier acción local de resistencia que se está dando en la más humilde barriada de la ciudad de Medellín está construyendo la posibilidad del cambio del mundo, sumadas a las múltiples resistencias del mundo entero. Por ahí les recomiendo, porque a veces nos toca hacer propaganda, un librito que sacó una editorial, de cuyo nombre sí me quiero acordar y voy a pronunciar desde abajo, un librito que se llama La globalización de las resistencias, de François Autard y Samir Amin. 2 libros, 2 tomos, La globalización de las resistencias. Nos toca entendernos en esa descentración en el espacio. Y en tercer lugar, la descentración cultural. La descentración cultural. Nunca falta el colombiano o la colombiana que después de haber llegado por un periplo europeo, con orgullo y satisfacción, nos dice, ¡ay! En Europa hablan hasta 5 idiomas. 5 idiomas. Y hasta nos repiten ese versito famoso de la literatura. Admiróse un portugués en Francia al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. 5 idiomas en Holanda. ¿Cuántos en Colombia? Aquí hay varios antropólogos, creo. ¿Cuántas lenguas hay en Colombia? Más de 60, ¿cierto? 62 dicen unos, 66 dicen otros. 66 formas de sentir, pensar, amar, luchar y resistir. 66 cosmovisiones. Y sin embargo, cuando queremos señalar peyorativamente a alguien, le decimos, no sea indio, no sea indio, no sea indio. Y que no se diga, de los otros valores culturales de un pueblo fundamentalmente mulato, mestizo, indio, que somos todo eso, o indígena, para no cometer el error lingüístico, el error lingüístico. Descentración cultural, que es la gran riqueza que también tenemos en todo nuestro territorio. Y les propongo entonces un concepto, quizás de pronto aquí hay alguno del pueblo Nasa, si lo hay, con todo el cariño y respeto a ellos, porque me enseñaron esta frase. El pueblo Nasa, algún día en algunas conferencias con ellos me decían, el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento y la memoria. Les propongo que el concepto de territorio que vamos a utilizar es este, porque el territorio es mucho más que el mapa. El territorio es mucho más que las montañas, los ríos, la fauna, la flora, los edificios. El territorio es mucho más que lo que hay allí encima. El territorio, insisto, es el pensamiento, es la memoria, son los afectos, son nuestras formas de luchar, es la vida colectiva, es el mundo simbólico, es muchísimo más que el mapa. Y cada vez que hable la palabra territorio estoy haciéndome referencia a todo ello, porque nosotros somos agua y somos tierra. Nosotros somos agua y somos tierra, como decía nuevamente Germán Chucra. Y ya habiendo pasado de estas primeras definiciones conceptuales, que eran necesarias ante un claustro académico universitario, siempre uno tiene que decir cuáles son sus definiciones conceptuales, porque al final alguien levantará la mano y me dice, perdonen, pero ¿qué concepto de territorio está usted manejando? La verdad no tengo ni idea. Iba a decir una grosería, no tengo ni idea de cuál podría decir, pero es el territorio que llevó a los indígenas bolivianos a pelear y defender su tierra, a los indígenas mapuche, a las comunidades negras en el Chocó colombiano, a nuestros indígenas en el Cauca, a nuestros jóvenes y las jóvenes en las barriadas en Bogotá, aquí en las comunas en Medellín, etcétera, etcétera. El territorio es mucho más que el mapa. Miremos entonces cómo se ha venido dando todo este proceso. Primero, el modelo de la globalización neoliberal. No vamos a poner a echar carreta teórica sobre eso. No vamos a decir muchas cosas sobre eso. Lo único es que les tengo una noticia. El modelo
de globalización neoliberal no funcionó. No funcionó. Ni teórica ni prácticamente. Los grandes economistas del mundo, hoy en día, los grandes pensadores del modelo mismo, dicen el modelo no funcionó. Después de salir de ser los presidentes del Banco Mundial, salen y nos dicen en las conferencias internacionales, el modelo no funcionó. Un presidente, un expresidente colombiano, que nos aplicó toda la apertura económica siguiendo el modelo, y luego fue ungido como secretario de la OEA, vuelve a Colombia y nos dice, estoy perplejo. Lo dijo. Sí, usted perplejo y nosotros jodidos, porque el modelo no funcionó. Ni teórica ni prácticamente. Y prácticamente, ¿por qué no funcionó? Porque las 354 personas más ricas del planeta acumulan el equivalente a 3.200 millones de personas en el mundo entero. Por lo tanto, el modelo funcionó para 354, pero no funcionó para 3.200 millones de personas. El modelo no funcionó. El modelo no funcionó porque 500 millones de personas en el planeta no tienen acceso al agua potable domiciliaria. Y la mayoría de ellos viven en los territorios con la mayor oferta de agua dulce del planeta. El modelo no funcionó. No funcionó. Perdónenme un ejemplo casero. En la ciudad de Bogotá, durante el mismo trienio en el cual se cerró el hospital Lorencita Villegas de Santos porque faltaban 22.000 millones de pesos, se cerró el hospital San Juan de Dios porque faltaban 44.000 millones de pesos, es decir, 66.000 millones de pesos. Y yo me cuido mucho con lo que digo, dato textual de la Contraloría de Bogotá. Faltaban 66.000 millones de pesos en ese mismo trienio. En ese mismo trienio se gastó la ciudad de Bogotá 160.000 millones de pesos en publicidad. Para hacernos creer a todas y a todos que estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Comprenderán que no estoy haciendo campaña política hoy, ¿no? No mencioné a nadie, Camilo, tranquilo, porque él me dice, no vaya a decir nada de eso. Tranquilo, Camilo, que el modelo no funcionó. Miren, el mejor ejemplo que yo he recibido de por qué el modelo no funciona, me lo enseñó la bella Teresita Fernández, la hermosa cantora cubana, aquella mujer ya casi octogenaria, bella mujer que algún día le tocaba la tarea por demás difícil de inaugurar, de abrir la presentación cultural en los 150 años de Martí. Allá en el Teatro Carlos Marx, en La Habana, teatro inmenso, con un auditorio inmenso, y allí en todo el escenario, por ahí en un rinconcito me parece estarla viendo sentada Teresita. Y Teresita tomó su guitarra, Teresita tomó, ¿es el mío? No, y Teresita tomó su guitarra, miró al auditorio, empezó a puntearla, bajó la guitarra y dijo, amigas y amigos, si alguno de ustedes descubre que tiene 20 pares de zapatos en su armario, oye compañero o compañera, o tú tienes complejo de 100 pies, o 19 hermanos tuyos están descalzos, El modelo no funcionó. Para que algunos o algunas podamos tener en opulencia, generosa opulencia, satisfechas todas nuestras expectativas de vida, centenares de miles de personas en el planeta no tienen acceso a las condiciones mínimas de vida digna. El modelo no funcionó, no más carretas sobre el modelo. Pero miremos por qué no funcionó. Primero, porque ha aumentado cada vez más la distancia entre los ricos y los pobres, y sobre todo en los sectores urbanos. Nuestras ciudades latinoamericanas se han convertido en ciudades de refugio. Colombia, de ser un país demográficamente rural, pasó a ser un país demográficamente urbano. Cerca del 70% o más de la población vivía en el sector rural hace 70 o 80 años. Hoy en día es al revés. Y en nuestros barrios, en nuestros lugares, lo que está es parecieran que los barrios se convirtieron en silos, en donde se están metiendo las personas mientras se aculturan, mientras se mantienen como los silos del maíz y cualquier otra cosa. El modelo no funcionó y aumenta esa distancia. Por eso, quizás de pronto, parafraseando al poeta venezolano que decía algún día, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur.
Eso decía él. Los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Nosotros podríamos decir, las cuatro estratos poblacionales son 3, los ricos y los pobres. Anoche no vieron ustedes a María Jimena Duzán y a Londoño tratando de explicar lo de las encuestas y tal, y está preocupadísimo porque parece ser que en Colombia unos votan por los ricos y otros votan por los pobres. ¡Ay, qué descubrimiento! Perdónenme, voy a decir algo, pero Camilo, es que no me puedo ir sin decirlo aquí. Yo lo voy a decir. ¿Oyeron esa frase de María Jimena Duzán cuando preguntaron por el caso de Medellín? Cuando el analista técnico dice, en Medellín, en las encuestas hay un empate técnico. Así, hoy todo. Y dice María Jimena Duzán, yo creo que la debieron regañar después, pero le salió del alma. Dijo ella, no hay un empate técnico. Lo que hay es una identidad técnica. Y no estoy hablando de ningún nombre particular. Hay una identidad. El modelo no funciona. Pero además, lo que se ha venido aplicando para nuestros territorios es lo que llamaríamos nosotros economías del tarro de la basura. Economías extractivas o economías del tarro de la basura. En los últimos 50 años en Colombia, las únicas industrias competitivas que se han montado son industrias extractivas. Industrias de las rabilleras, el carbón, extracción de recursos naturales, y todo el valor agregado de esas industrias se queda en los operadores internacionales. No generan riqueza para nuestro país. Claro, alguno de ustedes estará pensando, ese personaje se la fumó verde y no ha estudiado los últimos datos de la economía del DANE. Es que siempre trato de no estudiarlos mucho porque es que ahí ya uno con esa cantidad de variaciones que todos los días nos presentan son preocupantes. O por lo menos no se acuerdan de nuestros cursos de hace algunos años cuando nos decían Colombia es un país agrícola. ¿Cuál agrícola? ¿Cuál agrícola? Solamente el 6% de los suelos de Colombia son suelos agrícolas 1, frente al 62% de los suelos de Francia, frente al 58% de los suelos norteamericanos, frente al 60% de los suelos argentinos. Pero siempre no faltará el que me diga, ¿cómo? La exportación del café. ¿Cuál café? ¿Cuál café? Colombia exporta café, pero importa cafeína. La cafeína es el sustrato del café que se utiliza para buena parte de los productos de la canasta farmacológica del mundo. La exportamos el café e importamos la cafeína 17 veces más costosa por unidad. Colombia exporta petróleo e importa gasolina. Al paso que vamos a exportar coca e importar cocaína. Al paso que vamos, esta vaina va para allá. Con la nueva economía mundial. La nueva economía mundial. Economías extractivas, economías del tarro de la basura. Y donde hay riquezas, hay guerra. Porque la guerra ya está aquí, pero dicen que ya viene. Una mina de oro, para que sea considerada como de alta productividad en el mercado mundial, tiene que producir 50 gramos de oro por metro cúbico de mina explotada. Las minas de oro del sur de Bolivia producen 320 gramos. Y la guerra en el sur de Bolivia. Un metro cuadrado de biodiversidad canadiense alberga técnica y teóricamente, no empíricamente, sino como una medida técnica, alberga entre 120 y 160 especies de fauna y de flora por metro cuadrado. Un metro cuadrado de manglar chocuano alberga 3.200 especies conocidas. Y la guerra en el Chocó Biopacífico. Y la guerra en Arauca. Y la guerra en el Bichada. Y la guerra en el Magdalena Medio. Y la guerra, y la guerra, y la guerra. ¿Dónde hay riqueza? Guerra. ¿Dónde hay riqueza? Guerra. Algún día los indígenas de Cumaribo me dieron una gran lección sobre esto. Me invitaron a dar esta charla hace ya varios años. Y me dijeron, pero no vaya a hablar de esa vaina que usted siempre habla. Ay, no. No nos vaya a hablar de los megaproyectos, del neoliberalismo, de la descentración cultural. No vaya a hablar de nada de eso. Y yo digo, bueno, ¿de qué quiere que les hable? Entonces me dijeron, cuando llegue allá le decimos. Díganlo, pero no pendejos. Vamos a ver si llega hasta allá. Ya llegué a Cumaribo, pues me tocó meterme en la selva del Matabey, por allá adentro. Llegamos a la conferencia y cuando yo llegué me llevé la gran sorpresa. El título de la conferencia era ¿por qué nos están matando? ¿Por qué nos están matando? Y yo les dije, miren compañeros y compañeras, miren, guardadas todas
guardadas todas las diferencias, absolutamente todas. Ustedes nacieron en el semáforo de la calle 72 con carrera séptima de la ciudad de Bogotá. El metro cuadrado comercial más costoso de Colombia. Porque ¿cómo carajo se les ocurre ir a nacer a la orilla del río Orinoco? La carretera fluvial del tercer pozo de petróleo del mundo. ¿A quién se le ocurrirá nacer ahí? ¿Cuál de estas hermosas mujeres aquí presentes se le ocurriría ir a parir un niño en la 72 con séptima en Bogotá? Ahí al lado del CAI, ahí al lado del CAI. ¿A quién se le iba a ocurrir? Por eso nos están matando. Pero además, el río Vichada, que va por la parte alta, es el segundo río en especies ornamentales del mundo. Por eso nos están matando. Pero además, hay hidrocarburos pesados en el subsuelo. Por eso nos están matando. Hay uranio. Por eso nos están matando. Hay titanio. Por eso nos están matando. La selva del Matabé es santuario de biodiversidad del planeta. Por eso nos están matando. Y a 170 kilómetros de donde yo estaba hablando está la base militar de Marandúa con apoyo económico, logístico y de inteligencia militar norteamericana. No me pregunten quién los está matando. Porque quizás de pronto no estaré aquí dictando esta conferencia. No nos pregunten quién los está matando. La guerra ya está aquí, pero dicen que ya viene. Y miramos entonces cómo está este mundo globalizado. Primero, la deshumanización del trabajo, perfectamente conocido. Uno de los renglones de exportación más importantes de Colombia, en la sabana de Bogotá, aquí en la altiplanicie de Río Negro, ¿no? ¿Cuál es? No. Flores. ¿Qué se exporta cuando uno está exportando una flor? Se exportan tres cosas. Uno, agua. Esta flor lo que es agua. Agua, agua y agua. Dos, energía solar. Y tres, dignidad femenina. Porque ahí está el sistema de explotación laboral más miserable que jamás haya podido pensar en todo Colombia. Ahí miren ustedes las condiciones de explotación de las mujeres en la floricultura colombiana. Estamos exportando la dignidad de nuestras mujeres. Y además la estamos exportando para que hombres en otros lugares del mundo conquisten amorosamente a sus mujeres. Estamos exportando nuestra riqueza a un mundo globalizado con una deshumanización del trabajo, unas maquiladoras cada día mayores, maquiladoras y maquiladoras que están logrando que nuestra mano de obra sea cada vez más competitiva, es decir, con salarios cada vez más bajos, desregularizado el trabajo para poderlo tener mejores controles, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está, unos relaciones de desequilibrio económico alrededor de tratados de libre comercio y otros tantos. Los de atrás, si de pronto no ven bien, el del asientico, el que está sentado ahí en el asientico chiquitico, le dice: bien, ahora sí empecemos nuestra reunión bilateral. Tratados de libre comercio, que como decían en un mal chiste hace poco, mire, si nosotros en este momento hiciéramos aquí una encuesta, ¿qué significa TLC? Todos y todas tendríamos cada uno una definición distinta. Sí, nuestro presidente, él dice que TLC significa tierra linda colombiana. No oye bonito, yo no estoy criticándolo, estoy recuperando una esencia estética por allá metida. Soy benjaminiano también por allá metido en todo eso. Claro, claro. En épocas de elecciones quizás de pronto significa tamal, lechón y cerveza. Ustedes saben qué significará TLC. Un amigo mío dice que TLC significa todo lo cogen. Todo lo cogen, absolutamente. Lo que sí sabemos todos y todas es que no le generó riquezas al Perú, no le generó, perdón, a México, no le va a generar ninguna riqueza ni a Perú ni a Ecuador. Ecuador no lo firmó, afortunadamente, y mucho menos a nosotros. Unos tratados de libre comercio bastante desequilibrados, en donde todas las ganancias y todas las... ¿Cómo va a competir un campesino boyacense con sus papas contra la agricultura norteamericana que tiene mejores suelos y subsidios en todos los productos? Y nos van a poner a competir en igualdad de condiciones, porque todos somos iguales. Lo que pasa es que hay unos más iguales que otros. Todos somos iguales y estamos en la libre competencia. Eso sí, claro está, en un ejercicio de debate político equitativo. O si no lo ven bien, el de abajo, el de rojo, allá arriba, el de rojo. Es que a ver si funciona este aparato. Mire, este de allá
Yo creo que ese es el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Y estos de arriba deben ser nuestros ministros de Hacienda de nuestros países. Algunas veces diciendo, vamos para allá. Y todos, vamos para allá. Y el otro dice, carajo, sigamos de para allá. Y todo aquí encima. Unos ejercicios, unas relaciones bilaterales por demás equitativas. Eso sí, claro, está todo en unos ejercicios de participación popular y de participación social equitativa. No se les vaya a olvidar, porque es que a veces, y sobre todo a los más jóvenes, que entre otras quería darles un saludo muy especial a los estudiantes de colegio aquí presentes, pero muy especial, porque mira, muchos de nosotros ya así nos tocó irnos así. La pelea la necesitamos con todos ustedes también, con todos y todas ustedes, sí. Pero en el colegio a veces nos enseñan mal cosas. Yo voy a corregir algunas de las cosas que nos enseñan mal. El verbo participar, por ejemplo, nos lo enseñaron mal. Porque el verbo participar bien conjugado es yo participo, tú participas, él o ella participa, nosotros, nosotras participamos, vosotros, vosotras participáis. Ellos deciden. El verbo participar. Todos y todas participamos, que otros deciden. Y nos ponen a participar en yo no sé cuántas cosas. Y entonces a las de la tercera y los de la tercera edad a participar en cómo distribuyen 20 millones de pesos para construir una escuelita de bambuco. Y no vea a todos los de equipo allá bailando bambuco. ¿Sí? Porque en cuanto mayores son los manjares, son malas migajas que caen de la mesa. Pero no nos ponen a participar en las decisiones estratégicas de nuestras ciudades y de nuestro país. Un modelo de exclusión política poco participativo. Y lo peor ahora, la usurpación de nuestros recursos naturales, de los recursos universales, el agua, el aire, todo, absolutamente toda la riqueza biogenética, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo globalizado, que les vuelvo a repetir, no funcionó. No funcionó. Para nosotros, no funcionó. Y nuevamente, centrémonos en el tema central. El planeta, agua. Con un punto fundamental, la isla continental brasileña. Que ahora miraremos qué es esa isla continental brasileña. Miremos cómo está el agua en el mundo. Miremos cómo está el agua en el mundo. Asia tiene el 36% del agua potable del planeta, pero tiene el 60% de la población. Australia tiene la proporción mejor porque tiene el 1% de la población y el 5% del agua. Es decir, una relación de 1 a 5. Europa tiene el 13% de la población y el 8% del agua. África, a pesar de las hambrunas, a pesar de los genocidios, a pesar de las guerras, tiene una desproporción todavía alta entre agua y población. Tiene el 13% de la población y 11% del agua. América del Norte y América Central tienen el 8% de la población del mundo y el 15% del agua potable del planeta. América del Sur tiene el 6% de la población del mundo y el 26% del agua del planeta. 26% del agua del planeta. Pero, si miramos nosotros que la mayoría del agua de todo el hemisferio norte está en los grandes glaciares, es decir, está congelada. Les tengo la noticia que el 43% de la oferta de agua directa potable del planeta la tiene América del Sur. Porque nuestra agua fluye sinuosa y coqueta por todos los ríos de América del Sur. Fluye por allí, por todos ellos. El agua, el agua, el agua, el agua. Por eso, a los grandes dueños de las multinacionales del agua, yo le quité la etiqueta porque me daba como pena. A los grandes dueños de las multinacionales del agua, cuando ven eso se les vuelve la boca. Agua, agua y agua. Claro, alguno de ustedes podría decir, como el otro día un niño me dijo, cuando le estaba echando este cuento, me dijo, ay, pues la descongelamos. La descongelamos. Hermoso. Ese sí es un niño para la resistencia. Ese sí ya. Yo anoté ya, teléfono, dirección, estatura, todo. Lo georreferencié inmediatamente. Claro, imagínense. Claro que yo tuve que decirle, claro que si la descongelamos, cambiará la eje de rotación del planeta. Y esta vaina, agárrense de la silla porque el planeta saldrá volando quién sabe para dónde. Eso sí estoy seguro que un mundo mejor. Eso sí estoy seguro que llegaremos a un mundo mejor. Porque además,
una hipótesis de un niño, y las hipótesis de los niños siempre nos llevan a un mundo mejor. Siempre nos llevan a un mundo mejor. Agua, agua y agua. Y nuevamente aparece aquí un territorio importantísimo. Y miramos la relación entre el agua y la energía. Los puntos blancos que hay allí son los lugares de más alto consumo de energía en el planeta. Si ustedes ven en la parte norte de los Estados Unidos, aquí toda esta parte, la mayor consumo de energía del planeta. Claro, está el sur de los Grandes Lagos, en donde está la isla industrial, nada más y nada menos que Chicago, la gran producción de maquinaria pesada del mundo. Tenemos un buen consumo de energía en Europa, consumo de energía en el Japón, las costas de la China, la India, un poco en los Andes sudamericanos, el Golfo de México, que ya no es de México, el Golfo de México, las costas atlánticas del Brasil. Ahí están los grandes consumos de energía del planeta. Pero si trazamos la línea ecuatorial, nos vamos a dar cuenta que el mayor consumo de energía del planeta está ¿en dónde? En el norte. La mayor población está ¿en dónde? En el norte. Los mayores ejercicios bursátiles están ¿en dónde? En el norte. La mayor pobreza está ¿en dónde? En el sur. En el sur. La mayor cantidad de agua del planeta está ¿en dónde? En el sur. La mayor biodiversidad del planeta está ¿en dónde? En el sur. Miremos cómo está la biodiversidad. Miren los puntos rojos, que son los puntos de biodiversidad en el planeta. Miren, allá está, donde está la más alta biodiversidad. Estos punticos negros que vemos aquí, estas manchitas negras, otra vez a botar. Esas de aquí, miren, las esas de allí, son nada más y nada menos que la biodiversidad en agua marítima, que son los arrecifes de coral. Y miren la riqueza que hay en todo Centroamérica. Miren ustedes esto, donde están las grandes riquezas de biodiversidad del planeta. Una importantísima, la más alta biodiversidad por metro cuadrado del mundo, el Chocó Biopacífico, que en términos técnicos viene desde el sur de México hasta el norte de Chile, que es toda la falla geológica de lo que sería el Chocó Biopacífico, pero concentrado en este territorio, y tomando este territorio aquí, Costa Rica, el territorio de la mayor biodiversidad joven del planeta en este momento. Recuerden ustedes que cuando emergen los continentes, el último en emerger fue Costa Rica precisamente, y allí tiene una riqueza de biodiversidad en tierra importantísima. Territorios importantes como todos estos acá. Ay, Dios mío, bueno, allá, en la parte de allá, sudeste asiático. Que no se diga acá, esa islita. Roja, 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 roja. No solo por la biodiversidad, ¿no? No solo por la biodiversidad. Yo siempre he dicho que si Fidel Castro hubiera sido Sor Teresa de Calcuta, también lo habían bloqueado. Porque ¿cómo se le ocurriría nacer en uno de los territorios de más alta biodiversidad del planeta y además ser comunista? ¿Cómo se le ocurrió esas cosas? Los grandes pecados de la tierra. Los grandes pecados de la tierra. La riqueza de la biodiversidad. Nuevamente arriba hay riqueza, arriba están las industrias, arriba está la población, el más alto consumo de energía, arriba están los grandes ejercicios bursátiles, abajo está los más altos índices de pobreza, el desarrollo humano más bajo, pero abajo está la biodiversidad, pero abajo está el agua. Somos entonces poquitos, consumimos poquita energía, tenemos muchísima biodiversidad, tenemos muchísimas riquezas, extensiones de tierra envidiables, pero además estamos divididos, porque los venezolanos son brutos, los ecuatorianos perezosos, los bolivianos indios, los argentinos prepotentes, los brasileños rumberos, los colombianos ladrones, narcotraficantes y terroristas, y nadie nos une. En el libro de David Norman de Geografía de sexto grado de los Estados Unidos dice que hay una gran extensión de tierra que se llama el Amazonas, que desde el año 1995 es propiedad de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos, que en aquel territorio viven comunidades primitivas, analfabetas, agresivas y terroristas. Eso hablan de nosotros. Un niño o una niña que escuchó eso en sexto grado de primaria, en sexto grado del colegio, cuando tiene 18 años y puede ir a votar, vota por un presidente o una presidenta de los Estados Unidos,
que diga que va a invadir el Amazonas porque les quitaron el Amazonas. Como decía la gran escritora del libro del Informe Lugano, decía ella, Susan George, decía: primero vinieron por nuestras cabezas, que luego le seguirán las manos y los corazones. Luego le seguirán las manos y los corazones. La guerra no es solamente física en el sentido doloroso de la vida humana, también es una guerra psicológica, también es una guerra simbólica, también es una guerra territorial, por la biodiversidad, porque donde hay agua, hay biodiversidad. Y miremos cómo está entonces la bioprospección o biopiratería. Perdónenme que vuelva a poner otro ejemplo de otra invitación que me hicieron. Me invitaron a Bolivia a dictar esta conferencia, a la universidad. Cuando yo llegué a La Paz y llegué a la universidad, me tocaba hablar y yo llegué y encontré, la Universidad de La Paz tiene un andén que da así sobre toda la avenida principal, es un andén inmensamente grande. Cuando yo llegué eso estaba repleto de gente, pero lleno, no se podía ni entrar. Colocaron autoparlantes hacia afuera, entré al salón y no cabía nadie. Yo entré y apenas vi eso, inmediatamente pensé: mamá, estoy triunfando, mamá, estoy triunfando. Es una maravilla. Claro, porque ahí me contaron que yo no iba a hablar solo. Ahí me contaron la verdad. Pleno paro por el gas en Bolivia, antes de Evo Morales, claro está. Pleno paro del gas en Bolivia. Y el otro conferencista era nada más y nada menos que el ministro de Minas y Energía de Bolivia. Afortunadamente le correspondió hablar de primero. Comenzó a hablar y en la medida en que iba avanzando, era un prístimo representante de las más eruditas escuelas académicas del mundo entero. Harvard, Oxford, Yale, yo no sé de dónde. Pero en la medida en que hablaba, el personaje jamás había escuchado a un hombre tan coherente, con tanta información. Él hablaba y yo decía: Dios mío, me está convenciendo. Y hablaba y daba datos. Y yo decía: ¡jue madre, qué berraquera es! Y esto lo digo porque, señores y señoras, lo más revolucionario en nuestras universidades en Colombia es estudiar. Y miramos a los chupis, esos chupis de derecha, ojo, están bien formaditos, ¿o yo? O estudiamos y nos formamos, o nos van a fregar. Y seguía hablando, y yo veía el auditorio que me miraba como diciendo: diga algo. Y yo iba a dictar la conferencia de los megaproyectos. La conferencia de él se llamaba la bioprospección y el caso del gas en Bolivia. Lindo tema. Me pasan el micrófono a mí. Y yo dije: en primer lugar, agradezco a quienes me invitaron a esta conferencia por haberme colocado en el segundo orden de la palabra. Circunstancia que me permitió en primera instancia aprender mucho. Muchas gracias, profesor. Le aprendí mucho a usted. Usted me ha dado una cantidad de información que yo no hubiese recogido quién sabe en cuántos años. Muchas gracias también por la disciplina mental con que usted me enseñó que usted comprende su mundo. Pero de igual manera también me obligó a pensar en que usted y yo somos diferentes. Eso sí me lo obligó a pensar. Y por lo tanto, si su conferencia se llama la bioprospección y el caso del gas en Bolivia, la mía se va a llamar la tanatoprospección. La de él era la bioprospección, la prospección de la vida. La mía va a ser la tanatoprospección, la prospección de la muerte. Y la gasofilia en Bolivia. Y le metí todos los megaproyectos. A la media hora se paró a irse y el auditorio le gritaba: se queda y no escucha. Se quedó y no escuchó. Después se moriría de la risa porque ya me echaron a mí y me sacaron del país. Y todos ya que iban a decir: pues vamos a mirar de dónde está esa bioprospección. Ese circulito, si ustedes no se acuerdan, era donde estaba la más alta biodiversidad del planeta. Pues ahí también está la más alta bioprospección. Miren las multinacionales encargadas del estudio de la biodiversidad. En América del Norte 2, en Europa 2, en China 6, en el sudeste asiático como 11, en la India 1, en Australia 1, en los océanos 4 o 5, en el resto del mundo unos 12 o 13, unas 6 en África y en América del Sur. Miren todas las que hay en América del Sur. Y ninguna de ellas es una americana. Son todas de propiedad norteamericana europea. Pues claro que van a poner en un centro de investigaciones de bioprospección en donde no hay biodiversidad. Pues allí la tenemos. O sea que también tenemos el más alto índice. Ustedes sabían que Colombia y Perú tienen el más alto índice de organizaciones no gubernamentales por habitante del planeta.
Sí. Si aquí hay algún prístimo representante de una ONG, tranquilo que yo también. Yo también. Eso digo para que quede tranquilo, Camilo. Sí, ahí los tenemos. La bioprospección en el planeta. Claro está, se repartieron en el mundo. Las grandes multinacionales de la bioprospección, algunas en Europa, otras en América Latina y el Caribe, otras en África. Nuevamente, claro, ¿dónde están ubicados? Pues en donde están los grandes recursos biogenéticos. Y miremos entonces ahora los temas que había mencionado. Uno, infraestructura. El amor en los tiempos del cólera. ¿No han oído últimamente que vamos a recuperar la navegabilidad por el río Magdalena? Ay, volveremos a leer el amor en los tiempos del cólera, nosotros echados en una hamaca, leyendo. Oiga, se me ocurrió ahorita, oiga, ¿cómo harían los suecos para entender a García Márquez, no? ¿Cómo harían para entender, cómo se traducirá la obra de García Márquez al sueco? ¿Tú te imaginas cómo se dice el pellejo escaldado de amante en el olvido? ¿Cómo se dirá esa vaina en sueco? El pellejo escaldado de amante en el olvido, del amor en los tiempos del cólera. Si esa vaina se puede decir en sueco, ustedes se imaginan a un sueco o una sueca con el pellejo escaldado de amante en el olvido. Si los que tenemos el pellejo escaldado porque tenemos amantes en el olvido, somos nosotros y nosotras.